Bien, hermanos, pues vamos a meditar en el libro de Santiago, si gusta abrir su escritura, en el libro de Santiago. Y yo quiero, a partir de eh, este miércoles, voy a estar hablando sobre el libro de Santiago los miércoles que me toque compartir, para que usted pues sepa esto, que, que es un hermoso libro bueno, toda la escritura es inspirada por Dios, pero es un hermoso libro que en lo particular me ha enseñado carácter, un carácter del verdadero creyente. Y bueno, antes de leer lo que vamos a meditar, voy a dar una pequeña introducción al libro de Santiago. Yo sé que quizá muchos de ustedes conozcan y sepan, pero algunos quizás son datos que les voy a dar que nos puede ayudar a entender o a comprender o a saber de historia, porque también la Biblia es histórica. La Biblia tiene una doctrina y tiene una enseñanza para el carácter, pero también la Biblia tiene historia. Y este libro fue escrito a los judíos en la dispersación. Y este libro fue escrito por, por, por Santiago, él mismo lo dice. Y ahorita vamos a ver qué Santiago es, porque la escritura habla de tres Santiagos o Jacob. Este libro fue escrito 49 años después de Cristo, 49 años después de Cristo, y es una carta dirigida a los judíos, no para judaizar. Judaizar es aquello que le quita valor a la cruz y se hacen ritos que Dios no está mandando hacer, sino que está dirigido a los judíos, pero también a la iglesia, porque Santiago era una columna, según el libro de Hechos, de la primera iglesia apostólica, y Santiago era un hombre que tenía una buena eh, reconocimiento o aceptación de parte de los creyentes en la época de la iglesia primitiva. El propósito de esta carta en general es darnos normas, principios prácticos. Lo voy a repetir, el principio principal o fundamental del libro de Santiago es darnos principios y normas que sean prácticas a la vida del creyente. Y el apóstol Santiago, bueno, bien, Santiago no es el apóstol, sino Santiago usa muchas analogías o muchas cosas de la misma vida, como el viento, como el mar, ¿no? La lengua, el timón. Usa muchas analogías que nos ayudan a comprender con algo práctico y algo sencillo lo que Dios quiere de nuestro carácter. Nos habla que, entre otras cosas, que el cristiano no solamente es salvo por hacer una oración y decir acepto a Cristo en mi corazón, sino nos lleva más allá, que la fe tiene que tener unas obras, y no obras según nuestro concepto, sino unas obras conforme a la fe. Y la fe es la obediencia a Dios, la fe es la enseñanza, la doctrina desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros tenemos todo el canon de la Escritura o todo el canon de lo que Dios quiere enseñarnos, pero ellos no tenían todo el canon. Dice en la teología, o dicen los teólogos, que este libro fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Eso es lo que dicen. Yo no estuve ahí, pero es lo que estudié o lo que vi, no lo puedo asegurar, pero eso es lo que ellos dicen. Eh, También nos habla del amor entre amar a Dios o amar al mundo. Nos enseña muchas cosas el libro de Santiago. Hay una organización en el libro de Santiago que está apuntalada a la fe. O sea, apuntada mucho a la fe, y nos habla y nos confronta qué es la fe. Es que nosotros, si la fe es viva, tiene que estar firme en la tribulación. Lo vamos a ver en el desarrollo del estudio del libro de Santiago durante los miércoles. Si la fe está viva, tiene que estar firme en la tribulación. Si la fe está viva, tiene que estar firme en la tentación. O sea, es la organización que Santiago tiene en sus primeros versos. Si la fe está viva, no hace acepción de personas, también lo habla Santiago. Porque eso es algo que habla Santiago. Si la fe está viva, y la fe es lo que produce buenas obras, ¿no? Si la fe está viva, controla la lengua. Entonces, el apóstol Santiago nos habla de la fe, pero nos dice esto es lo que tiene que denotar quién eres tú. Por eso les decía al principio que este libro tiene que ver mucho con el carácter de un verdadero creyente. Y yo le invito a que usted lo estudie, a que usted lo lea una y otra vez. No me estoy dando guadallabazos, pero yo lo he leído una y otra vez, y cada vez que leo aprendo cosas, porque es interesante lo que Dios nos habla a través de Santiago.
la fe produce paz, según lo que nos vamos a estar viendo a lo largo de este libro. Entonces, tenemos que mirar que este libro es precioso y es importante para nuestras vidas. La epístola de Santiago no es profética, es más de carácter, solamente tiene algunos versículos proféticos y es un 6% profético, todo lo demás es doctrinal o teología o enseñanza. El libro de Santiago solamente tiene pocas referencias de libros proféticos, nada más es el 6%, 3 o 7 versículos a lo mucho. Y Santiago es un nombre. Vamos a leer el primer versículo, solamente vamos a estudiar el primer versículo hoy y con ello trataremos de explicar algo. Dice el Santiago capítulo 1, el versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Solamente vamos a estudiar eso. Primera de cuentas, ¿qué Santiago es? Porque si usted recuerda, hay 3 Santiagos. Bueno, antes de quiénes son los Santiagos, Santiago es una ¿cómo se interpretación o un nombre de Jacob, que Jacob quiere decir Santiago en hebreo, ¿sí? Entonces, Jacob es Santiago. Entonces, si usted y yo leemos ahorita algunos versículos que vamos a ver para hacer referencia de quién les escribió, qué Jacob o qué Santiago hizo esta carta, va a ver ahí que dice Jacob, pero en realidad esta no es Santiago. Sí, eso es como decir Ricardo, ¿no? Entonces son nombres así. Entonces, fíjese, vamos a ver vamos a ver tres Santiagos o 3 Jacobs que habla la Biblia. Y otra vez, esto es aparte de una predicación, de alguna enseñanza que vamos a aterrizar al final. También es como aprender de historia, ¿sí, hermanos? ¿Vale? Entonces, quisiera que fueran a a Marcos capítulo 1. Vamos a ver uno de los Jacobs o Santiagos que menciona la Escritura, y vamos a ver si este es el posible autor de esta carta. Marcos capítulo 1, ¿ya lo tiene? ¿Ya lo tiene, sí o no? ¿Sí? El versículo 19 dice, Marcos 1, 19. Pensé que lo había apuntado, pero no tengo, espérenme. Dice así: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Entonces, acuérdense, Jacobo y Santiago. Entonces, este Jacobo es hijo de ¿quién? De Zebedeo. ¿Sale? Vamos a ver qué le pasó al hijo de Zebedeo. Vamos a ver si es posible que él haya escrito esta carta. No pierda que es hijo de Zebedeo. Vamos a Hechos capítulo 12 y vamos a ver si él pudo haber escrito esta carta. Recuerde que la carta fue escrita 49 años después de Cristo. Hechos 12, vamos a ver el versículo 1. Y el versículo 2, ¿ya lo tiene? Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Se acuerda que en Marcos leímos que hijo de Zebedeo, que era hermano de Juan? ¿Sí? Entonces, aquí este Santiago, este Jacob, pues no escribió la carta, ¿vale? Entonces él no fue de los que escribió la carta. Vamos a ver a otro Jacobo, Marcos 3, por favor. Vamos a leer el versículo 18. Y aquí describe a los 12 que estuvieron con Jesús, o sus discípulos. No vamos a leer todos, no, vamos a ver lo que nos interesa. Dice el versículo 18: a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo. ¿Este de quién es hijo? Hijo de Alfeo. Jacobo, acuérdense que es Jacob, Santiago. Entonces, aquí está describiendo a los 12 discípulos que se convirtieron después en apóstoles, pero este Jacob es hijo de Alfeo. Al hijo de Zebedeo, pues desgraciadamente murió por manos de Herodes. Ahora, ¿qué le pasó a este hombre? Vamos a ver. Él no tenemos muchos datos de él.
De él solamente tenemos esta referencia, y también en el libro de Marcos no habla más, o sea, nada más habla de que es un discípulo, pero no nos da más referencia de cómo murió, qué pasó con él, dónde quedó, no habla más la Biblia del hijo de Alfeo, no habla más. Entonces vamos a dejarlo ahí como que puede ser que él lo haya escrito, pero vamos a ver que nos inclinamos más a que lo escriba el otro Jacob que vamos a ver. Vamos a Marcos capítulo 15. Marcos 15. Espero no aburrirlo, hermano, pero esto es importante también que conozcamos, luego da razón un poco de lo que la Biblia es historia. Dice Marcos, ¿qué le dije? Marcos 15. Ahí está, el versículo 40 dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor. Entonces, María Magdalena, ¿de quién es mamá? De Jesucristo, ¿no? Entonces, María Magdalena es la madre de Jesucristo, y también María Magdalena es la madre, María es la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, que eran hermanos de Jesús. José, Salomé y Jacob eran hermanos de Jesús, ¿vale? ¿Sí me están siguiendo? Bueno, entonces, vamos a ver como otra afirmación, Mateo 13, para que veamos también que Jesús tenía estos hermanos, porque también hay muchos que dicen que Jesús no tenía hermanos. Si han escuchado eso, ¿no? Que Jesús no tenía hermanos, y la Biblia nos da testimonio que Jesús tiene hermanos, y lo estamos viendo aquí. Mateo 13, este está más claro. El versículo 55 dice así. Están hablando de Jesús de Nazaret, y los judíos están preguntándose algunas cosas. Dice el versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, hablando de Jesús, ¿sí? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, ¿cómo se llaman? Jacobo, José, Simón y Judas. Este Judas también escribió la carta de Judas, pero no vamos a estudiar Judas, estamos estudiando Santiago. Entonces Jesús tenía 4 hermanos, ¿sí? Entonces Jacobo era el menor, ¿vale? Jacob era el menor. Entonces, vamos a ver cómo consideraban a Jacobo el hermano menor de Jesús. Por eso les digo que este Jacobo, nos inclinamos a que sea el autor del libro de Santiago, por cómo estaba considerado en la iglesia primitiva el hermano menor de Jesucristo, que no es de los 12 discípulos, sino es el hermano de Jesús. Gálatas 1, verso 19, vamos a ver qué dice la Biblia de Jacob, hermano de Jesús. Gálatas capítulo 1, el verso 19. Aquí hay que leer con sabiduría, porque nos podemos confundir. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, no vio a ningún, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Está diciendo que Jacob era el discípulo, era apóstol, no, dice, no vi a ninguno de los apóstoles, al que vi fue al hermano de Jesucristo. O sea, no estaba hablando de los apóstoles, ¿sí? Este Jacob no es apóstol, ¿ok? Y dice el versículo 10, Gálatas 2, el versículo 19, ahí adelante. No, es Gálatas 2:9, perdóneme, hermano. 2:9. Fíjese, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como ¿qué? Como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. O sea, aquí está hablando Pablo diciendo, estos que son un estandarte, que son una columna, Jacobo, Cefas y todos ellos, nos dieron autorización para que Pablo y Bernabé nos vayamos a los gentiles, y ellos van a predicar a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos, ¿sí? Y como dice Santiago capítulo 1, versículo 1. Vayan otra vez, porque eso es lo que vamos a estudiar. Santiago 1, versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios, ¿se describe como apóstol? No, si usted ve las cartas de Pablo,
de Pedro, ¿verdad?, de Juan, dice: sí, ahí está. Se me acabó la pila, hermanos. Son cosas que suceden. Ni hasta TV Azteca le pasa estas cosas. Bueno, dice Santiago 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces él estaba dirigido hacia los judíos y dice a las 12 tribus que están, ¿verdad? Entonces podemos decir o descartar o inclinarnos a que Jacobo, el hermano menor de Jesucristo, es quien escribió esta carta. ¿Ok? Entonces no fue el apóstol porque fue muerto por Herodes, no fue el hijo de Alfeo porque la Biblia nada más lo menciona en esa ocasión, no sabemos más que de él, ¿sí? Entonces creemos en eso. Bueno, ya entrando un poquito a la carta, les decía al principio que es un libro que habla del carácter del creyente. Y por también esto que voy a decir a continuación nos da una pincelada, una enseñanza de que es más posible que sea el hermano de Jesucristo, Jacobo, el que escribió, por la similitud que tiene con la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo, en el Sermón del Monte, nos enseña muchas cosas del carácter de Cristo. También en otras ocasiones les he comentado que nosotros debemos de estudiar el Sermón del Monte, porque eso habla del carácter de un verdadero creyente. Las primeras bienaventuranzas habla del carácter de un creyente y después nos dice, con base a esas bienaventuranzas, que es un ciudadano de Sión, nos dice cómo debemos de comportarnos. Y vamos a ver a continuación cómo Jacob hace mención o similitud entre lo que Jesús enseñó a su hermano, bueno, Jesucristo, y lo que él escribió. Entendemos que Dios es el que inspiró a Jacobo, pero también tuvo una influencia de su hermano, de Jesucristo, ¿cierto? Entonces este libro es semejante un poco a lo que Jesús ha enseñado. Por ejemplo, si usted va a Mateo capítulo 5, el versículo 3, que es la bienaventuranza de Jesucristo, dice así, ya lo tiene, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Y si usted va al libro de Santiago, no pierda Santiago, el capítulo 2 del versículo 5 dice algo así: hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Hay una similitud. Jesús dice, los pobres de espíritu son aquellos que tienen necesidad y hambre de Dios. Y aquí dice, los pobres necesitan tener fe para que sean herederos. ¿Sí me explicó? Entonces hay una similitud. Vamos a ver más cosas que son similares, no son iguales. ¿Sí? Las farmacias similares también venden medicinas, no son iguales, pero también sirven. ¿Sí? Esa es una similitud. Mateo capítulo 7, usted lo lee. Vamos a ver otra similitud entre lo que escribió Jesucristo en el Sermón del Monte con lo que escribió Jacob. Dice Mateo 7, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eso lo enseñó Jesucristo, en el Sermón del Monte, ¿sí? Y en Santiago capítulo 2, el versículo 8, ahí donde estamos más arriba, dice así: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces hay similitudes. Le puedo dar más, tiene paciencia, hermano, le voy a dar más, pero para que usted vaya ahí viendo, ¿no? Dice Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Eso lo dijo Jesucristo en el Sermón del Monte. ¿Y cuál es la similitud con Santiago? En el capítulo 2, del versículo 13, que estamos ahí abajo, si usted va al versículo 13,
donde dice que bienaventurados los que son misericordiosos. El versículo 3 dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y así podemos ir viendo más. Por causa del tiempo no voy a darles más, pero esa es la similitud. Por eso digo que el libro de Santiago, en lo personal, me habla del carácter de un verdadero creyente. Amén. Amén, amén, hermanos. Bueno, ahora vamos a tener una aplicación de la Escritura. Y vamos a volver a leer Santiago 1. Dice, a Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. La premisa de esto, de esta salutación, de este mensaje de Santiago, está en la palabra clave que dice siervo. La palabra clave que dice siervo. Santiago no se describe como el hermano menor de Jesucristo, sino el siervo de Jesucristo. Santiago no pone como premisa que él era alguien que caminó con Jesucristo desde su niñez, y además confirma la palabra de que Jesucristo, su hermano en la carne, era hijo de Dios. Y la premisa de que es siervo, nosotros deberíamos de pensar cómo nos describiríamos nosotros. Yo quisiera dejarte una pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de escribir una carta que llegara a otra iglesia, ¿cómo te describirías? ¿Cuál sería la salutación que tú dieras? Eso parece como que no tiene nada de enseñanza, pero tiene mucho, hermano, porque habla de la condición en la cual nosotros somos, la condición en la cual nosotros nos describimos. Y Santiago se describe como siervo, un siervo de Dios, un siervo de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 6, no lo busca, el versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, tú y yo somos pagados por un precio. Y le costó a Dios, al Padre, a su Hijo Jesucristo. Y nosotros tenemos ese valor, la sangre de Jesucristo. Y nosotros deberíamos de comprender que ese valor debería hacernos ser siervos. Un siervo que agrade a su Señor. No un siervo no solamente de palabras, yo soy tu siervo, pero no sirvo al Señor de los cielos. No sirvo al Señor de los reinos. Dice 1 Corintios 7, 23, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, lo vuelve a decir en otro capítulo, en otro versículo. No os hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para Dios. Nosotros fuimos comprados por precios y libertados en el Señor para ser siervos de Dios. ¿Cómo te describes tú, hermano? ¿Cómo te describes tú? Siempre como hijo de Dios, está bien, no digo que esté mal, pero tú y yo somos llamados a ser siervos de Dios, cada uno de nosotros. Vemos en los personajes bíblicos, desde Abraham hasta el Apocalipsis, como cada uno de ellos decía, yo soy siervo de Dios. Y lo podemos mirar en la Escritura una y otra vez. Abraham era siervo, Moisés era siervo de Dios. Y mira qué hombres estoy hablando. Moisés es un hombre que partió el mar por dos, bueno, no él, sino a través de él, ¿verdad? La nube, las plagas, y él decía que era siervo. David decía, yo soy siervo de Dios. Jacobo, al apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Tú y yo deberíamos de renunciar a nuestros deseos y convertirnos en siervos del Señor, y sujetarnos a Él. Déjeme decirle, para convertirse uno en siervo tiene que dejar de largo sus sueños, tiene que dejar de largo sus deseos, tiene que dejar de largo su vida. Porque Jacobo, porque Moisés, porque Pablo, todos ellos que eran siervos estuvieron dispuestos a morir por Cristo. ¿Cierto o no? Todos ellos fueron mártires. Ninguno de ellos murió postrado en su cama o en la comodidad de su casa. Todos fueron aprensados, aserrados por la mitad,
degollados, porque renunciaron y estuvieron dispuestos a dar su vida por amor a Jesucristo, porque ellos estaban convencidos quién era Jesucristo. A veces nosotros no tenemos ese valor, esa premisa, no tenemos ese deseo, no le reconocemos y a veces estamos muy tranquilos en nuestros laureles. Ellos no vivieron una vida sencilla, ellos fueron martirizados una y otra vez. Hermano, dice Santiago, yo soy siervo de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿tú eres siervo de Dios? ¿Yo soy siervo de Dios? Si tú y yo somos siervos de Dios, ¿qué estamos haciendo para el reino? ¿Qué estamos haciendo para que la iglesia crezca en número, en gracia? ¿Qué estamos haciendo para que esta iglesia ensanche sus estacas? ¿Qué estamos haciendo para que la iglesia allá en la Concha camine y crezca? ¿Qué estamos haciendo en nuestra casa para que nuestra familia sea lo que Dios espera de nosotros? Quizá lo que voy a decir a continuación a muchos no les agrade, pero tengo que decirlo. Nos decimos siervos, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. De nada. Yo soy siervo de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y lo que voy a decir a continuación, espero usted pueda entenderlo con madurez y con sabiduría. Y es una exhortación a su vida. Porque se ha dejado de predicar el evangelio. Y muchos de los que íbamos a compartir a la iglesia, a los hospitales, hemos decidido renunciar a eso. Porque según tenemos temor, o según tenemos prudencia. Yo no sé si sea prudencia, o sea temor, o sea falta de ser siervo de Dios. Pero de un grupo amplio ahora solamente somos 6. Eso me da tristeza. Porque si no estamos dispuestos a servir a Dios hoy por hoy, ¿qué va a hacer cuando venga la persecución? Nos vamos a esconder en nuestras cuevas. No vamos a decir, sí, yo soy hijo de Dios. Vamos a negar a la fe. Y es una pena que habiendo tanta necesidad en ese lugar donde íbamos, y habiendo tanta necesidad afuera de tu casa, y habiendo tanta necesidad con tu vecino de al lado, no pregonemos la palabra. Y más viviendo las cosas como se están poniendo. Jacob estuvo dispuesto a morir. Dice la historia que él fue aventado de un pináculo de una iglesia y al caer lo degollaron. Él estuvo dispuesto a morir. Pablo también, Pedro también, Moisés también, David también. ¿Y nosotros? No estamos dispuestos a pagar el precio ni siquiera de venir a la iglesia. Es más cómodo estando en casa. Vea las sillas. Y usted que viene acá, a lo mejor es más cómodo muchas otras cosas que ser siervo de Dios. ¿Es prudencia o es temor en la ausencia al ir a predicar el evangelio? ¿Eres esclavo de tu Señor o eres siervo de tu propio tiempo o eres dueño de ti mismo? No somos siervos. Los varones oramos para que Dios nos dé valor para predicar el evangelio, pero muchos de los varones no predican el evangelio o limitan a sus esposas a que prediquen el evangelio. Eso no puede ir acompañado de ser siervo de Dios. En un solamente versículo Santiago nos dice, yo soy siervo y estoy dispuesto a morir por Cristo y morí por Cristo. Yo estoy dispuesto a pregonar el evangelio y yo estoy aquí para servir al Rey de Reyes. Y les leí 1 Corintios y 2 Corintios donde dice que somos esclavos de Dios. Pero eso no nos gusta. Lo que nos gusta son las bendiciones, las promesas. Pero cuando alguien se levanta y nos dice, tú eres esclavo y tú debes de renunciar a tus sueños, a tus deseos, buscamos cualquier otro pretexto para decir, está exagerando. Pues qué vergüenza y qué pena que pensemos así. Porque Cristo no vino a ser servido. Cristo vino a servir. Y Jesús dijo, si alguien quiere ser en el reino mayor, tiene que servir. Y cualquier cosa que tú me digas es pretexto. Que te duele aquí, que te duele allá, que te sientes mal, son pretextos.
ya no oigo nada, pero son pretextos. Porque no necesitas moverte a veces de tu cama para servir a Dios. Pasan los años, las horas, los días y seguimos con nuestra rutina sin dejar de dar con nuestros paseos, nuestros deseos, nuestros sueños, Tenemos que dejar todo eso para servir a Dios. Porque entonces, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Porque entonces, ¿cómo la iglesia crecerá en número, en gracia, en sabiduría, en estatura? ¿Cómo esta iglesia podrá prosperar en eso? Si estamos callados, si no estamos renunciando a lo que Dios nos llamó a nuestra vida para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Debemos de estar dispuestos a morir por su causa. Porque si hoy no estamos siendo perseguidos, ¿qué será mañana? ¿Qué será mañana? Hoy hay una guerra allá en Europa. ¿Quién sabe si hay aquí? ¿Qué vamos a hacer? La pandemia ha venido a diluir lo que ya estaba tambaleante. Pero si nosotros no estamos dispuestos, ahí tú que estás en tu casa, pudiendo estar aquí, estás en la comodidad de tu casa, porque prefieres así más sencillo. Pero Dios no nos llamó a eso. Cuando estábamos transmitiendo, es porque no nos permitían congregarnos. Cuando no íbamos al hospital, no es porque yo no quisiera ir, es porque no nos permitían entrar. Pero ahora nos permiten entrar y hay necesidad ahí adentro. Cuando estábamos aquí con las puertas cerradas, no es porque nosotros quisiéramos, pero ya se acomodó la cosa. Y no queremos ser siervos, queremos ser comodinos. Queremos estar en nuestra casa, viendo cómo otros lo hacen. Y Jacob, Pedro, Juan, todos ellos murieron por amor a su Señor, como esclavos, como siervos, como no teniendo nada. Si nosotros no visualizamos que Cristo es el capitán de nuestras vidas y que Él nos llama por todos los lados a servirle y hacer lo que Él dice para servirle y ejercer y amar y predicar el Evangelio y hacer que otros vengan a los pies de Cristo, yo creo que quizá nos hace falta entender la libertad a la cual Dios nos llamó para poder ser esclavos de Él, porque es más cómodo estar en casa. Dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 16, como libres pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey, porque somos libres. ¿Temes al Rey? ¿Honras al Rey? ¿Sirves al Rey? Otra vez, si tuvieras la libertad, ¿tendrías la autoridad de escribir Ricardo, siervo del Señor? Porque cuando este hombre puso Santiago, siervo de Dios, él tenía la autoridad, porque era una columna de los cuales Pablo daba testimonio de quién era él. Tú tienes la autoridad para decir yo soy siervo de Dios. Pero nos gusta más el título, soy hijo de Dios, porque ahí es comodidad, ahí estar bajo sus alas, ahí estar viendo expectante, ahí no es hacer gran cosa, ahí es nada más recibir las promesas. Y qué bueno que somos hijos de Dios, pero somos siervos de Él. Otra vez, ¿tú eres siervo de Dios, hermano? ¿Tienes la autoridad para decir yo soy siervo de Dios? Sí, yo trabajé muchos años, algunos dicen, he escuchado eso, yo trabajé muchos años cuando joven. ¿Cómo escucho eso? ¿Y qué? El apóstol Pablo dijo, no lo he alcanzado todo, pero sigo trabajando y me estiro. Jesús sirvió en la cruz a su Padre, aún ahí, al último aliento, predicando el Evangelio, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros no queremos dejar nuestra comodidad. Nosotros somos siervos de Dios. ¿Se acuerda de la época de la esclavitud? ¿O usted ha leído de la época de la esclavitud cuando fue abolida? Cuenta la historia que había un hombre, el cual era esclavo. Y pasó un hombre de mucho dinero y compró al esclavo.
Pero el esclavo le dijo a este hombre: no sé para qué gasta tanto dinero en mí y me va a llevar a Inglaterra, donde en Inglaterra ya no hay esclavitud, yo voy a ser libre. Y le dijo este hombre rico, dije: yo te compré para llevarte a Inglaterra, para que fueras libre, porque aquí no eres libre. Y este hombre que era esclavo dijo: yo quiero ser su siervo desde ahora hasta que me muera, porque había un agradecimiento en su corazón. Y él no había entendido de dónde lo habían comprado. Él en esa tierra estaba siendo esclavo todavía. Aunque él era inglés, en esa tierra en donde él estaba se había esclavitud. Cuando fue llevado a Inglaterra, él fue libre, pero él quiso servir a ese Señor. De la misma manera, tú y yo fuimos comprados por precio. No solamente somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Este hombre sirvió con gratitud, con amor, con deseo, con entusiasmo, y renunció a su libertad. Su libertad de ir a ver a la abuelita, su libertad de ir a comprarse cosas y gastarse dinero. Él renunció a eso. Sus gustos, sus anhelos, él renunció a eso y dio su vida a ese hombre que pagó por su precio. Igual los mártires, igual los apóstoles renunciaron a ir a ver a su abuelita y mejor se congregaban, predicaban el evangelio. Esteban predicó el evangelio y aún muriendo él estuvo dispuesto a perdonarlos. Pero nosotros no estamos dispuestos a ir a un lugar donde hay necesidad para predicar el evangelio, ni afuera de nuestra casa, ni siquiera venir a este lugar porque es más cómodo donde estamos. Hermano, tú y yo estábamos presos y hemos sido libres. Tú y yo teníamos las manos atadas y Él nos desató. Tú y yo teníamos un corazón de piedra y Él nos puso un corazón de carne. Tú y yo estábamos vagando por el mundo dando patadas de ahogado y Él nos puso en piedra firme. Él cambió nuestro luto por óleo de gozo. Él cambió nuestra ceguera espiritual por visibilidad. Él cambió nuestra aflicción por gloria. Él nos dio de la muerte vida eterna. Él cambió nuestra sed en saciedad. Él nos dio de la oscuridad a la luz admirable. Él de nuestra pobreza nos hizo ricos en el Señor. Y preferimos seguir siendo no como quien escucha y como quien quiere ser siervo de Dios. Iglesia, despertemos, porque los días son malos. Y si nosotros no somos siervos de Dios, si nosotros no dedicamos nuestra vida al Señor, entonces ¿quién lo va a hacer? Entonces ¿quién va a extender el reino de los cielos? ¿Quién va a ser la boca que lleva consuelo al afligido? ¿Quién va a ser el que lleve amor al que desvalido? ¿Quién va a ser el que lleve una fruta al necesitado? ¿Quién va a ser el que predique el evangelio ahí a las vías de tren, de tanto indocumentado, de tanta necesidad? Yo veo a los hombres perdiéndose sin Dios. Para mí es una tristeza que pocos hagamos lo que tenemos que hacer, porque Cristo viene. Y si tú y yo no tenemos amor por el prójimo, no me digas que tienes amor por un Dios que no has visto. A lo mejor esta predicación, tú dices que soy un exagerado. Pero ¿sabes qué? Yo veo la escritura que nos exhorta a que seamos siervos. Y yo quiero exhortarte a que tú seas siervo. Porque necesitamos manos, necesitamos pies, necesitamos voces. Y tú prefieres no santificar el domingo, quedarte en casa. Prefieres ver el Super Bowl, prefieres irte de vacaciones, prefieres ver a tu abuelito que hacer unidad. Qué triste. Cuando tú tienes gratitud en tu corazón y entiendes lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando tú tienes un entendimiento de lo que Jesucristo hizo cuando tú eras un gusano y Él te dio vida. Te sacó del polvo y del estiércol, te tomó y te dio linaje, te dio autoridad, te hizo rey, te compartió su eternidad. Lo único que te queda a ti es ser agradecido.
Lo único que te queda a ti es amarle por todos los días de tu vida. Lo único que te queda a ti es servirle con todo tu corazón. Lo único que te queda a ti es negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Lo único que te queda a ti es ser barro en sus manos. Lo único que te queda a ti es ser iglesia, no venir a la iglesia. Lo único que te queda a ti es ser obediente hasta tu muerte. Es negarte. Es ser la novia ataviada y estar alerta para que cuando Cristo venga te encuentre a ti con tu lámpara encendida y tu aceite lleno. Pero no queremos, no hemos entendido lo que Cristo ha hecho en la cruz. Ese hombre que estaba esclavo en otro país que no era Inglaterra entendió lo que ese hombre había hecho por él, entendió lo que ese inglés había hecho por él y por eso quiso servirle. ¿Tú has entendido lo que Cristo hizo en la cruz por ti? Santiago, solamente en el primer versículo, él tiene autoridad para decir yo soy siervo. ¿Tú tienes la autoridad para decir yo soy siervo? Si no la tienes, algo tenemos que hacer y es servir. Empezar a trabajar. ¿Y tú que estás trabajando? Te hace falta hacer más. ¿Nunca estás contento, hermano? No, es que hay mucho que hacer. El campo está grande. La mies es mucha y los obreros pocos. Hay mucho que hacer. Hermano, eres siervo del Señor. Ya basta de ser cabezones como una iglesia que tiene buena doctrina. Eso no es suficiente. Tenemos que tener acción a lo que hemos sido enseñados, a lo que hemos sido exhortados. Trabajar para que el mundo crea que Cristo viene pronto. Trabajar para que el mundo sepa que Cristo murió por ellos. Trabajar para que otros pasen de las tinieblas a la luz admirable. Trabajar para que otros puedan tener gozo en su corazón como tú tienes gozo en tu corazón. ¿Eres siervo de Dios o eres siervo de ti mismo? Para terminar, Colosenses 3, versículo 1, por favor vaya ahí. Voy a leer varios textos bíblicos. Colosenses 3, el versículo 1. Dice así. ¿Ya lo tiene? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, aquí está la condicionante, ¿no? Si resucitaste con Cristo, ¿qué quiere decir, hermano Rayo? Si has creído en Jesucristo. Si has creído exactamente, si has creído en Jesucristo, ¿no? Que te sacó del hoyo donde estabas, que te libertó, que eras gusano y ahora eres un hijo de Dios. Si has creído en Cristo, Marta, dice, si has creído y has resucitado con Cristo, busca. Como quien busca las llaves del coche porque tiene prisa. Está atento, quiere buscar las cosas de arriba. Y me llama la atención como en estos dos versículos nos repite la misma idea, pero con diferentes palabras. Dice, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El versículo 2 dice, pone la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué pones la mira en las cosas de arriba? ¿Sabes por qué eres esclavo del Señor? Porque lo dice el versículo 1 y lo dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No importa, hermano, si no estás dispuesto a vivir por Dios, no me digas que estás dispuesto a morir por Dios. No sé si me explica. Muchos dicen, yo voy a morir por Cristo. Si no estás viviendo para Cristo, no me digas eso. Pero es mejor estar en su casa. ¿Es prudencia o es falta de amor el no servir a Dios donde tenemos que servir? Hermano, déjame decirte esto, es una bendición en que tengamos abiertas puertas para ir a predicar el Evangelio en un lugar como el que tenemos. Preferimos estar descansando. Eso sí, tienes una boda y vas. Eso sí, te subes a un avión para irte de vacaciones, pero no puedes ir a predicarle a aquel que tiene necesidad de Cristo. Qué tristeza.
vas a un funeral con el pretexto de que está el coronavirus. Repito, cuando no fuimos estaban cerradas las puertas para todos. Nos la abrieron, yo voy a ir, así me vaya la vida en ello, porque a eso fuimos llamados todos. Dice Juan 12, el versículo 6. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Eres siervo del Señor? Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Hermano, yo les amo, pero si no les digo esto, yo prefiero agradar al Señor que agradar a los hombres. Y sépase que necesitamos manos, pies, bocas, gente que tiene don de misericordia, gente que tiene dones de sanidad y los han escondido. Yo prefiero ser siervo y morirme siendo siervo, porque si vivo del Señor vivo y si muero para Él voy. Así es de que renuncia a tus cosas, renuncia a tus tiempos si eres siervo de Dios. Si no, está bien, sigue así, pero leímos que viene el que Dios vino a servir, leímos que el que ha resucitado con Cristo busca las cosas de arriba. Así es que, hermano, ¿estás dispuesto a servir al Señor? Dice 1 Corintios 4, 1, 2, y con esto termino. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que los siervos, sea cada uno fiel. ¿Cómo quieres que te tengan los hombres? Ay, ese es un cristiano, o ese es un siervo de veras de Dios. Yo quiero ser siervo de Dios. Que Dios te bendiga. Padre, ayúdanos en el nombre del Señor a ser como Santiago, como muchos hombres que no tuvieron temor de perder su vida, sino tuvieron valor, renunciaron a todo por servirte a ti. Alguna vez Pedro dijo, Señor, ya renunciamos a todo, ¿qué vamos a recibir? Jesús les dio una promesa. Pero Señor, yo estoy seguro, al menos es mi convicción, que el que te ama no está sirviendo por la recompensa, está sirviendo porque te ama. La recompensa es consecuencia, pero no es nuestro objetivo. El que te sirve es porque te ama y porque ha entendido de dónde lo tomaste. Y no nos tomaste nada más para llegar a la vida eterna, nos has tomado para que seamos luz, para que seamos sal, para que seamos siervos, para que extendamos las estacas, para que sirvamos, para que sea conocido tu evangelio a toda criatura, para que a través de nosotros se muestre el amor de Cristo a otros, para que con una mano hablemos tu verdad y con la otra hablemos de tu amor. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a ser siervos. Gracias por tu palabra, gracias porque nos confrontas y nos ayudas. Llévanos en paz a nuestras casas, Señor, por amor a tu nombre. Así sea. Amén, Señor.